Entonces hoy voy a hablar de un tema que tiene como título Predestinados según el propósito de Dios. Predestinados según el propósito de Dios. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4, del verso 3 al verso 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y el verso 8 dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos. Verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Qué hermoso texto, qué hermoso párrafo de lo que es la palabra del Señor. Y entonces, a partir de ahí, vamos a tratar varios temas. Amén, varios puntos. El primero es la predestinación. El segundo podríamos tomarlo como el llamamiento. El tercero, voy a hablar de justificación. Y el cuarto, del propósito en sí. Amén. Parece que es largo, pero no es tan largo. Bueno, voy a procurar no ser tan largo. Entonces, comencemos por mirar el verso 3. Amén. Ya lo leímos, entonces vamos a volverlo a leer. Dice, al mirar el verso 3 encontramos que el Padre nos bendijo espiritualmente en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí hay una aclaración bien hermosa, porque eso nos ayuda a entender que la doctrina de la prosperidad material no es la meta final de Dios, como lo enseñan en algunas grandes congregaciones modernas. Amén. Ni el alcanzar todos los sueños aquí. Sí, tenemos que proyectarlo y está bien que nos hagamos profesionales, que tengamos nuestros bienes sin exagerar. Pero la meta, pero sabemos que eso es temporal. La meta es lo espiritual. Dice, nos bendijo en los lugares celestiales, o sea, lo espiritual. ¿Y en quién nos bendijo? En Cristo, porque Él es la puerta. Él es el camino, Él es la verdad que nos lleva a vida eterna. Amén. El apóstol Pablo le habla a los efesios como si alguno hubiese ido hasta esos lugares celestiales. Amén. Como en los efesios valoraran eso. Le está diciendo, mire, esta es la riqueza más grande. Sin embargo, esa enseñanza, como toda la palabra del Señor, no es solo para los efesios, sino que es también para todo el creyente verdadero, para nosotros, y se amplía.
Porque Dios llama a las cosas que han de ser como si ya fueran. O sea, ya nos bendijo en los lugares celestiales. Hay gente que dice, no, como ya nos bendijo, entonces yo tengo que tener carros, tengo que tener millones. No, no. Él llama lo que no es como si ya fuera. Amén. Porque Él es un eterno presente. Él no tiene pasado ni futuro. Él es el que es, el yo soy. Amén. No olvidemos que Él anuncia lo que ha de ser y que todas las cosas que se ven, como dice la Biblia, han sido hechas de lo que no se veía. Ese fue el plan de salvación concebido y diseñado desde tiempos inmemoriales en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que el hombre iba a desobedecer y él ya sabía que iba a proveer ese, como digamos, ese propósito de salvación en Cristo. Amén. Por eso dice que nos bendijo. Ya desde los planes de Dios sabía lo que nos va a dar al que cree en Cristo, a través de Cristo, con toda bendición espiritual, porque no nos va a hacer como solo a la vida eterna ya, sino que nos va a hacer igual a Jesús, pero nos va a hacer es Él. Amén. Como el hijo mayor, Él, y nosotros sus hermanos. Amén. Fuimos tenidos en cuenta allá en la mente de Dios, en los planes de Dios, en esos lugares celestiales, por Cristo Jesús, porque Dios así lo dispuso. Ese es su inmenso amor. Y la gente se queda enredada en cosas temporales y ahí de que. Amén. Hermano y hermana, no olvidemos que el hombre natural necesita la explicación, la aclaración y la comprobación para creer. Y ese no es el método de Dios. Amén. ¿Cómo es? Explicación, aclaración y comprobación. O sea, demostración. La ciencia se basa en eso. Una teoría que, una ley, digamos, que no ha sido comprobada es una teoría. Y la ciencia del hombre se basa en eso, en teorías. Pero en las cosas de Dios es la verdad. Amén. Por eso, al contrario que ese método del hombre, Dios quiere que le creamos para conocer y ver lo que no se ve. Porque dice, las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Amén. Ahorita tenemos muchas promesas que no se ven, pero son una realidad y las vamos a ver. Amén. Entonces, vale la pena decir, gloria a Dios. Porque así como Él dijo, sea la luz, y la luz es hoy en día. Amén. Hayan plantas y hay plantas, y den fruto y den semilla, y lo hay. Así va a ser eso que Él nos ha anunciado. Esas bendiciones celestiales. Amén. Lo que decíamos, la bendición de tener derecho en Cristo a estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, a tener vida eterna. Tremendo. El verso 5 de aquí de este libro que estamos leyendo en los Efesios, hace una afirmación contundente sobre cómo Dios primero nos predestinó para adoptarnos hijos suyos. Somos hijos adoptados. Pero hay una realidad, hay gente que quiere seguir mirándonos como adoptados y los hijos verdaderos de Israel. No. Hay un pastor amigo mío que se llama Greg Miller y él tiene 4 hijos, 2 con su esposa y 2 adoptados. Y cuando llegó uno de los niños adoptados, él era como, así como retiradito, y entonces él le, ¿esto es suyo? Le decía al pastor. Y él decía, es suyo, porque usted es mi hijo. O sea, la misma condición de los hijos nacidos del matrimonio la tuvieron las otras. Amén. Y eso es lo que pasa. No hay 2 pueblos de Dios, el pueblo de Israel y la iglesia. No, de los 2 pueblos hizo uno, iguales, hijos de Dios. Porque el que nos hace hijos es uno solo, Cristo. Amén. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y ya después de ser adoptados somos hijos, con todos los derechos. Amén.
Por eso, con mucha razón, Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, el hermano mayor, pero igual hermanos. Amén, mire lo que hizo nuestro hermano mayor por ti y por mí. Derramó su sangre, se despojó en su riqueza en gloria y se hizo menor que los ángeles, venció la muerte. ¿No nos ama Dios? ¿No vale la pena amar a Jesús? A ese hermano mayor que Dios mandó, a ese Dios hecho hermano. Amén. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 30 dice, Romanos capítulo 8, verso 30, a los que predestinó. O sea, el destino es como una meta, ¿cierto? Como unas circunstancias. Pero quiere decir, desde antes los determinó para algo. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Amén. O sea, no es por coincidencia, hay un llamado. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, ¿cómo es? De las riquezas de su gloria. Amén. O sea, nos dio todo. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Sin embargo, nosotros seguimos enredados en las tonterías de mirarnos los defectos a veces. O en los caprichos de lo que yo quiero. Ay, no es que yo soy así, no me cambia nadie. Cuando Él nos dice que tenemos que ser nuevas criaturas, mire lo que nos espera, hermano. Un plan completo de ponernos a la altura de Él, de Dios, a la imagen y semejanza de Él. Amén. Su familia, sus hijos, bendito sea Dios. Y más adelante, el verso 33, pregunta el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Hermano y hermana, cuando usted ve alguna falla en otro hermano, no le dé lugar a su viejo hombre de que acuse. No le dé lugar a que el enemigo lo use sin que usted se dé cuenta. Amén. Acusando al otro por lo que le falta. Más bien dele gracias a Dios que está en el camino y que lo ayude. Tenga misericordia el Señor. Porque Dios es el que lo justificó a ese. Como me justificó a mí, como lo justificó a usted. Y lo que es mejor, hermanos, Dios nos predestinó para que, mire, esto es tremendo. No solo para que pidamos y yo no podemos preguntarle por qué, porque quiénes somos nosotros para darle cuenta, para pedirle cuentas, sino más bien tratar de hacer esa actitud sabia. Señor, ¿para qué? ¿Qué me estás enseñando? Ayúdame a entender, hazme entender y entenderé para aprender. Amén. Porque nos predestinó para que hablásemos sabiduría. Sabiduría. No de este mundo, sino de la que viene de Dios. Miremos 1 Corintios capítulo 2, del verso 6 al 10. Sin embargo, y ese hablar sabiduría no es para allá, sino tiene que ser desde ahora. ¿Y cómo vamos a hablar sabiduría si no nos llenamos del Espíritu o si no leemos la palabra? Amén. Y les recomiendo aquí como un comercial, un paréntesis, leer el Salmo 19. Qué hermoso como exalta el valor de la palabra del Señor, de sus dichos, de sus consejos. Amén. Dice, y sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sí ven, hermanos? Para las cosas espirituales no necesita sabiduría del mundo, sabiduría humana. No necesita título universitario. Si usted tiene un título y se está haciendo profesional, muy bien, para este mundo, para su trabajo laboral, para su vida secular, perfecto. Pero para hablar sabiduría del cielo, para entender las cosas de Dios, para lo espiritual,
No necesitamos eso. Amén. La sabiduría humana, insisto, tiene mérito en lo humano. Nada más. Amén. Y es que Dios no va a establecer su gobierno aquí desde la expectativa humana, no. Él va a imponer una autoridad espiritual, amén, celestial. La nueva Jerusalén que viene de ¿dónde? Del cielo. Amén. Por lo cual, el propósito de la iglesia no es escalar peldaños de fama y de poder terrenal. Qué triste cuando muchos cantantes hispanos, cristianos, hoy se vanaglorian de los títulos de la Real Academia de Artes, Grammy, de los premios Grammy. Eso es triste. Están en contravía, no han entendido, se bajaron de la nube, perdóneme que lo diga así. Amén. Igual cualquier pastor que ahora se jacte de ser el político o el politólogo o el sociólogo, lo que sea, el psicólogo más grande, no ha entendido. Amén. Es más, ni uno como pastor tiene que jactarse en nada, porque la gloria es para él. Dice la palabra que si alguno ya hizo la labor que él nos encomendó, diga siervo inútil soy. Amén. O sea, es que no podemos jactar ni por lo que éramos, ni por lo que Dios haga en o con nosotros. Amén. Dice el verso 7 de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. A mí me da risa cuando hay muchos eruditos, humanamente hablando, que quieren descubrir los secretos de la Biblia, los misterios de la Biblia, con claves y códigos. Y así no es. Amén. Son misterios, pero van a ser revelados espiritualmente. Por eso dice así el verso 7 de 1 Corintios 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Amén. Dice que es una sabiduría escondida. Amén. Aquí hay sabiduría, a lo mejor es el mensaje que muchos ignoran, el que pocos oyen y entienden. Dice, la cual Dios predestinó, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y quién era el que estaba escribiendo ahí? Un hombre de fe, un hijo de Dios. Y le estaba hablando a los hijos de Dios, a los creyentes. Amén. A hombres y mujeres de fe que pueden creerle a Dios como nosotros podemos creerle. El verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, de los ilustres, de las eminencias, conoció. Entonces esta sabiduría no la entienden los más ilustres, sabios a nivel humano. ¿Correcto? Porque si la hubieran conocido, dice la Biblia, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿a qué sabiduría se refiere? Miremos el verso siguiente que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, o sea, es una sabiduría que no es a partir de la comprobación material. Ni oído oyó, no es una teoría. Ni ha subido al corazón del hombre, no es lo que desde la emoción o el deseo del humano. Dice, son las que Dios ha preparado, eso viene de arriba. ¿Para quiénes? Para los que le aman. No es para los que dicen que son religiosos, son cristianos, son católicos, no, evangélicos, no. Es para los que realmente amamos al Señor. Y ustedes se acuerdan que yo he insistido que el ser creyente, uno tiene que buscar a Dios no por miedo al infierno, ni por miedo no por miedo al infierno, ni por amor al cielo, sino porque Él nos amó y entendemos que es por amor. Y cuando le amamos a Él, Él nos va a revelar todas esas cosas. Amén. Y nos va a dar la sabiduría del cielo. El verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y déjeme decirle algo que no tengo escrito aquí en los apuntes. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir? Y para entender los misterios de la palabra,
de lo espiritual, de lo de Dios, es a través del Espíritu Santo, porque dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, como decía en la parte de lo que leíamos al comienzo, que nos dio las arras del Espíritu, vamos a entender los misterios del reino de los cielos, en la medida que nos vaya haciendo entender, como decía el salmista. Amén. Pasemos al verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Espiritualmente. Ahí hay dos elementos bien vitales. El reino, las cosas de Dios son en lo espiritual. Nos llamó a una sabiduría espiritual, nos enriqueció para lo espiritual. Y tenemos que estar en esa dimensión del Espíritu, con el Espíritu Santo, para entender la sabiduría espiritual. O sea, quiere que seamos seres espirituales, sin olvidarnos de la realidad de acá, porque lo espiritual aún va a trascender a la realidad. Amén. Material. El segundo aspecto que quería tratar es el llamamiento. Para llamarnos, Dios había dispuesto anticipadamente todo por el puro afecto de su voluntad, por puro amor y su buena voluntad, para adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, somos hijos de Dios porque nací en una tribu de Israel. No. Somos hijos de Dios porque pertenezco a tal religión. No. Porque creo en Jesús, porque Él es el camino. Nadie ve al Padre sino por mí, lo dijo. Amén. Miremos 2 Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Uy, qué hermoso esto. Hermano, la gente anda buscando a Dios porque les dé cosas materiales. Pero aquí hay algo hermoso. Nos salvó por amor y nos llamó, perdón, con llamamiento santo. No es por un religioso, es por el Señor que es santo, santo, santo. No conforme a nuestras obras, miren lo que hablamos de los testimonios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, ese amor de Padre, ese amor de Dios, ese amor de Hijo, ese amor de Jesucristo. Amén. Y la gracia es el regalo gratuito que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde antes de fundar el mundo, Dios ya sabía y trazó todo eso. Jesús ya se había dispuesto. Su palabra hecha carne ya ha sido planeado así. En la mente de Dios ya era. Qué hermoso. Me llama la atención el pasaje de San Juan capítulo 1, verso 43 al 50, que está narrando cómo el discípulo Felipe le cuenta a Natanael que había hallado a aquel a quien había escrito Moisés y los profetas. Y Natanael le dice, lleno de dudas, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, los de Nazaret tenían mala fama. Imaginémonos como hoy, cuando uno sale de Colombia y a nivel del mundo uno dice que es colombiano, entonces lo primero que miran es lo negativo y lo relacionan con lo negativo. Hay droga, hay narcotráfico, algo similar. Amén. Cuando Jesús se acercó y le dice a Natanael en el verso 47, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces Natanael se sorprendió y respondió, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le contesta, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Amén. Eso era realmente sorprendente para Natanael. Y Dios sigue sorprendiéndonos hoy. ¿Cuántas veces le acabamos de decir algo? Y nos habla por su espíritu.
a través de alguien que ora por nosotros y nos da profecía el Señor. Sobre esas cosas que solo conocemos o que hemos pensado. Esa es la comprobación de que Dios sigue hablando y escudriñando el corazón para que nos demos cuenta lo cercano que está, lo atento que está a nosotros. Amén. Ese Dios viviente no se acostó a dormir ni se olvidó de la humanidad. Sigue pendiente. Amén. Ese Dios viviente que desde mucho antes de que llegáramos a la iglesia nos conoce, desde el vientre de nuestra madre, desde antes de ser engendrados, desde allá, desde antes de la ciencia de Dios planear el universo, ya nos conocía. ¿Correcto, hermanos? Porque a ese Natanael indudablemente lo conocía desde mucho antes de que estaba debajo de la higuera. Jesucristo llamó a sus escogidos y hoy sigue llamando a esos escogidos. Este pasaje ya nos lo está aclarando esa circunstancia. En Romanos capítulo 1 está hablando del llamamiento, el verso 6 dice, en las cuales, refiriéndose a las naciones, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahora usted dirá, pero ¿por qué fui predestinado y llamado en Efesios 1? Ya lo vimos, amén. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Es que eso es maravilloso, hermano. Ninguno nos lo merecíamos. Y hay gente que de pronto uno la mira y de pronto, bueno, ese está bien, que no, pero a mí. Amén. Hay gente que en algún caso yo pensaba, yo he oído a predicadores famosos que fueron muy terribles en la vida mundana. Pero a veces uno ni fue muy terrible, ni fue muy bueno. Es como que insignificante. Y encontrar que Dios lo amó cuando no era nada ni nada. Amén. Por el puro afecto de su voluntad. Y todo coordina perfectamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3. Dice, el mismo Señor Jesucristo está enseñando. Así, dice, y a este abre el portero cuando está hablando del pastor de las ovejas. Y las ovejas oyen su voz. Su voz. Entonces yo no me puedo ir a congregar en cualquier lugar donde me hable cualquier voz, aunque repita las palabras del pastor, de Jesús. Si yo tengo que conocer su voz, discernir su voz. Y a este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Amén. Por eso yo no me afano porque en la iglesia crezca, llegue mucha gente o no. Porque el crecimiento lo da el Señor. El que las va a llamar, como nos ha llamado, es el Señor. Amén. Y el verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. O sea, tenemos que seguir ¿a quién? A ese buen pastor. Amén. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Ahora, en esto entendemos el por qué fuimos atraídos a esta congregación, digámoslo así. Amén. Nos sacó de otras creencias, nos sacó incluso de no creer, nos sacó de otros lugares y Él va adelante del remanente fiel. Gloria a Dios. Por esto, hermanos, en Hebreos capítulo 3, verso 1, ratifica diciendo, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. El sumo sacerdote, el apóstol verdadero del cual yo tengo que estar bajo esa cobertura es de Cristo, no de ningún otro apóstol. Amén. Gloria al Señor. El tercer aspecto es la justificación. Entonces volvemos a Romanos capítulo 8, verso 30.
Dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Entonces encontramos en Romanos cómo se produce esa justificación. Capítulo 3, versículo 24. Dice así, Romanos 3, 24. Siendo justificados, no por pagar el diezmo o no, como decían unos jóvenes que ahora son pastores que vieron a la gente en el infierno que porque no había pagado el diezmo. Están igual que los de las indulgencias de la Edad Media. Aquí Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificadas gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente. Amén. Ahora, si en su corazón usted siente diezmar, eso es cosa suya con Dios. Pero eso no le va a dar la entrada al cielo, ni se la va a quitar. El verso 25, amén. Entonces fuimos justificados gratuitamente, gratuitamente. Y vuelvo, insisto, no es porque demos el diezmo o no lo demos. No, 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 eso nada tiene que ver. Amén. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Y el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y la fe en su sangre implica no que usemos la sangre, como lo explicaba, como un amuleto, para cúbreme, protégeme, úngeme, no, sino para limpiarme de todo pecado. Amén. Nos justificó. Cuando la sangre de Cristo me lava y borra el pecado, no hay de qué acusarme. Amén. Yo creo que tengo que creer en esa sangre que me limpió. Amén. Para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el verso 26, con la mira de mantener en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No dice al que es de la fe católica o adventista o metodista o no, al que es de la fe de Jesús. ¿Y quiénes aquí somos de la fe de Jesús? Preguntaría yo. Amén. Bueno, y el último aspecto es, todo eso es con un propósito. Algunas personas no aceptan o no entienden que Dios nos predestinó porque dice que si fuera así cada cual podría hacer lo que quiere y seguiría siendo salvo. Amén. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí está la aclaración. Es una predestinación con un propósito. Es decir, que si el escogido no cumple el propósito, esos mandamientos, pues automáticamente no está en la gracia, no está en Cristo. Y como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Si la persona no está en Cristo porque no cumple sus propósitos, no guarda sus mandatos, no vive esa vida nueva, no tiene esa comunión con Dios, pues lógicamente no va a recibir. Amén. Está fuera del plan divino. Va en contravía, va por otro camino. Y entonces no está en la voluntad de Dios. Por eso dice el título de la enseñanza, predestinado según el propósito de Dios. Tenemos que estar en Cristo, estar en Él, en su propósito. Miremos nuevamente Efesios 3:8. Dice el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire lo que decía Pablo, el que escribió, mejor dicho, casi todo el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar a los gentiles, o sea, a los que no somos judíos, los que no somos israelitas, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, a los creyentes que no somos israelitas. Verso 9, y de aclarar cuál sea la dispensación, el espacio de tiempo, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Pero miremos el verso 5. Ya miramos ahora el 5. Anteriormente, que dice antes, dice,
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, ese misterio no se dio a conocer cuando estaban en Israel, en el desierto, o cuando estaban en Egipto. Amén. Como ahora es revelado a sus santos. ¿Cómo nos lo reveló? A través de Cristo y a través del Nuevo Testamento. Amén. Claro, habían cosas que se habían anunciado en el Antiguo Testamento. Amén. Es revelado, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu, y se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, este Evangelio de Cristo es dado por el Espíritu Santo para gloria de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. La palabra que predicaba no era según hombre, sino por revelación del Espíritu Santo. Amén. Todo eso lo hizo con un propósito. Efesios 3, verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios no improvisa, es un propósito eterno. Amén. Y en Santiago capítulo 1, verso 18, Él, es decir, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál fue? Amén. La promesa, para que seamos primicias de sus criaturas, para alabanza de su gloria. Amén. Para eso. Por eso, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 3, versículo 7, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y por último, hermanos, como dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 25, aquí está la promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Esa es la promesa que Él nos hizo, la vida, predestinados conforme al propósito para vida eterna en Cristo Jesús, para ser hechos hijos, hermanos de Cristo, enriquecidos con todas las riquezas de su gloria. Amén. Gloria al Señor. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Vamos a hacer una oración para terminar. Bendito Señor y Dios, te damos gracias porque tu palabra ha sido compartida, expuesta, que nos alimente como pan del cielo para mantenernos en ese propósito con el cual tú nos has predestinado para vida eterna en Cristo Jesús, para ser tus hijos. Gracias, Señor, por tu gracia, por esa justificación gratuita en la sangre de Cristo, por puro afecto de tu voluntad, por puro amor. Permítenos amarte de esa misma manera, como fruto de tu Espíritu Santo en nosotros, que produzca ese amor hacia tu verdad, hacia ti, Señor Jesús, que eres la verdad, hacia tu palabra, que eres palabra viva del Dios vivo, y hacia todo lo tuyo, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, como hijos tuyos, en Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Dios del cielo. Amén y amén.